Y en este vídeo te voy a enseñar 3 cosas. Primero, ¿cuánto necesitas invertir exactamente cada mes para llegar al millón de euros según tu edad? Segundo, ¿por qué ese millón probablemente no sea suficiente? Y tercero, la estrategia que yo seguí para no tener que esperar hasta los 60 años. Quédate hasta el capítulo 7 porque tengo una sorpresa para ti que te será muy útil para entender todo esto mucho mejor. Vamos con el capítulo 1. El enemigo invisible. Antes de hablar de números necesitas entender el enemigo. Y el enemigo no es el dinero, es el tiempo. Pero no el tiempo como lo entiende la mayoría. La mayoría piensa que el tiempo es lo que le separa de ser rico. Si tuviera más tiempo, si hubiera empezado antes, si todavía tuviera 20 años. Ese enfoque es incorrecto. El tiempo no es el obstáculo, el tiempo es la herramienta. Y como cualquier herramienta, cuanto más tarde empieces a usarla, más fuerza tienes que ejercer para conseguir el mismo resultado. Imagina que quieres empujar una bola de nieve montaña abajo. Si la empujas desde arriba, cuando todavía es pequeña, la gravedad hace el trabajo por ti. La bola empieza a rodar, crece, acumula nieve y llega a un punto en el que ya no tienes que empujar. Pero si esperas hasta el final de la montaña, ya no hay pendiente, ya no tienes recorrido, ya no hay inercia. Eso es el interés compuesto. Al principio es lento, aburrido, insignificante, pero con suficiente tiempo se convierte en una máquina que trabaja por ti. El problema es que la mayoría empieza a tomárselo en serio cuando ya ha perdido la parte más valiosa, los primeros años. Para los cálculos de este vídeo voy a usar una rentabilidad anual del 7%. No te estoy prometiendo un 30% anual con criptomonedas, no te estoy vendiendo una estrategia secreta, no te estoy diciendo que vas a doblar tu dinero cada 6 meses. Estoy hablando de una rentabilidad razonable para una cartera diversificada a largo plazo, asumiendo constancia, disciplina y paciencia. Ahora sí, vamos a ver la realidad en euros. Capítulo número 2. Cómo llegar al millón según tu edad. Si tienes 20 años, tienes algo que ningún millonario de 50 puede comprar. Tiempo. Tienes 40 años por delante hasta los 60. Y eso te convierte, aunque no lo sepas, en el inversor más privilegiado del planeta. Porque llegar a 1 millón de euros a los 60 años con una rentabilidad del 7% lo puedes lograr solo con 340 euros. Menos que muchas cuotas de coche. Menos que muchas habitaciones compartidas, menos de lo que algunas personas gastan en restaurantes o ropa cada mes. El problema en los 20 no es la cantidad, el problema es que a los 20 crees que el tiempo es infinito, y cuando crees que algo es infinito, lo desperdicias. Warren Buffett hizo su primera inversión a los 11 años, pero la mayor parte de su fortuna llegó después de los 60. No porque de repente se volviera más listo o más sabio, sino porque el interés compuesto llevaba décadas dibujando su curva exponencial. Buffett no es solo un genio de la inversión, Buffett es el ejemplo extremo de alguien que dejó que el tiempo hiciera el trabajo durante más de medio siglo. Obviamente tú no necesitas ser Buffett, pero sí necesitas entender su lección. El dinero que inviertes joven vale mucho más que el dinero que inviertes tarde. Si empiezas en tus 20, cualquiera puede lograrlo aunque no gane mucho dinero. Si tienes 30, sigues estando en una posición favorable, pero el precio ya ha cambiado. Para llegar al millón a los 60 necesitas invertir aproximadamente 820 euros al mes, más del doble que alguien que empieza a los 20. Y aquí es donde mucha gente se sorprende. ¿Cómo puede ser que por esperar 10 años tenga que invertir más del doble? Esta es una de las claves que debes grabarte a fuego, porque esperar 10 años no significa que hayas perdido solo 10 años de aportaciones, has perdido 10 años de crecimiento sobre los rendimientos, 10 años de rendimientos generando rendimientos, 10 años en los que tu dinero podría haber estado trabajando mientras tú dormías sin pedirte permiso. Te lo voy a explicar con una historia sencilla para aterrizarlo mejor. Imagina 2 hermanos gemelos, Carlos y Miguel, ambos ganan 1.500 euros netos. Uno ve este vídeo hoy y el otro lo ve en 10 años. Carlos empieza a invertir 500 euros al mes. Durante 10 años, es decir, que deja de aportar en 2036. A los 32 para, no aporta más y deja su inversión funcionando. Total aportado, 60.000 euros. Miguel, su hermano, no invierte nada hasta los 32, pero desde los 32 hasta los 62 invierte 500 al mes. Es decir, empieza a aportar en 2036 cuando acaba Carlos y deja de aportar en 2066. Total aportado 180.000 euros. ¿Quién acaba con más dinero? ¿Carlos o Miguel? Piénsalo bien, uno ha aportado 60.000, otro ha aportado 180.000. Parece obvio que Miguel, ¿no? Pues no. Carlos es el que tendrá más riqueza habiendo aportado mucho menos dinero y habiendo invertido menos años. ¿Por qué?
simplemente porque empezó antes. Esa es la magia matemática del interés compuesto. No premia al que más se esfuerza al final, premia al que empieza antes y no interrumpe el proceso. El precio de esperar no lo pagas en el presente, lo paga tu yo futuro. Continuemos porque aquí es donde llegan los lamentos. Si tienes 40 años, para llegar al millón, a los 60 necesitas invertir unos 2.000 euros al mes. Esto ya pica. Y esto ya no se resuelve dejando de tomar café, ni recortando Netflix, ni comprando menos ropa, ni saliendo a cenar menos. Para lograrlo necesitas un cambio estructural. O ganas mucho más, o inviertes mucho más, o aceptas un objetivo distinto, o cambias tu vehículo. A los 40 el problema no es que sea imposible, el problema es que necesitas más velocidad. Imagina que quieres cruzar España en coche y tienes todo el día por delante. Puedes conducir tranquilo, pero si sales 10 horas tarde y quieres llegar a la misma hora, ya no puedes ir tranquilo, tienes que correr. Y correr tiene un coste, más estrés, más riesgo, más presión. Pues financieramente ocurre igual. A los 40 todavía puedes construir riqueza, pero tienes que dejar de pensar solo en ahorrar. Tienes que pensar en aumentar ingresos. Porque la velocidad financiera no se consigue únicamente recortando gastos, se consigue sobre todo ampliando la capacidad de generar dinero. Si tienes 50 años, voy a serte bastante franco. Si empiezas desde cero y quieres llegar al millón a los 65, necesitarías invertir aproximadamente 5.500 euros al mes. Inviable para el 99% de la población. Llegados a este punto, puedes reaccionar de dos formas. La primera, que sería lo que haría la mayoría, es hundirte y decir, ya está, llegué tarde. La segunda es entender algo mucho más importante. Quizá el millón no es tu objetivo correcto. La libertad financiera no es un número, es una ecuación muy simple, en la que los ingresos pasivos tienen que ser superiores a tus gastos mensuales. Si tus gastos son de 1.500 euros al mes, quizá no necesitas llegar al millón. Necesitas un patrimonio capaz de generar esos 1.500 euros mensuales. Y eso cambia completamente el enfoque, porque no compites contra el número de otro, compites contra tu propia estructura de gastos. A los 50 el riesgo es desanimarse. No se trata de eso, se trata de dejar de copiar objetivos que no aplican a tu fase actual. Permíteme un consejo si tienes 50 y sientes que desaprovechaste el tiempo. Envíales este vídeo a tus hijos. Ellos están jugando todavía en modo fácil. Vamos con el capítulo número 3. El millón que no existe. Ahora que he pasado varios minutos explicándote cómo llegar al millón, te voy a decir algo que puede que te cabree. Ese millón no vale lo que crees. Y esta es la parte que casi todos los vídeos suelen dejar fuera. Porque si yo titulara este vídeo "Necesitas 2,4 billones para tener el poder adquisitivo de 1 millón de hoy", probablemente no lo vería nadie. Pero es la verdad. Hay dos problemas enormes con el famoso millón. Número 1, el tiempo vital. 1 millón a los 60 no es libertad financiera, es jubilación con dinero. Y aunque está genial, no es lo mismo. La libertad financiera es tener opciones cuando todavía eres joven para usar la mayoría. Cuando tus hijos son pequeños, cuando tienes salud, cuando tienes ganas, cuando puedes viajar sin problemas, cuando puedes construir, elegir trabajar menos o cuando puedes estar presente. Yo alcancé la libertad financiera a los 37 años. Y para mí la diferencia no fue solo económica, fue vital. Mis hijos me conocerán como un padre que estuvo presente, no como alguien que trabajó toda su vida, acumuló dinero y cuando por fin tuvo libertad ya había perdido gran parte de la vida que quería vivir. 1 millón a los 60 puede comprarte una buena vejez y eso ya es un gran logro, pero quizá no te proporcionan la vida que imaginabas por lo que voy a explicarte a continuación. El problema número 2 es la inflación. Si durante 30 años la inflación media es del 3%, 1 millón de euros dentro de 30 años equivale aproximadamente a 400.000 euros y eso es con una inflación baja. Repito, 1 millón futuro puede parecer menos que medio millón actual. ¿Eso significa que el titular "hazte millonario" es técnicamente cierto? Pero bastante engañoso, porque no estás comprando 1 millón de hoy, estás comprando 1 millón futuro, erosionado por décadas de inflación. Para tener dentro de 30 años el poder adquisitivo equivalente a 1 millón de euros hoy, necesitarías acumular cerca de 2,4 millones nominales. Y eso cambia todos los cálculos. No un poco, bastante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? No. Hay dos salidas. La primera, aceptar la realidad y ajustar el objetivo. Es decir, más aportación mensual, o más años, o más rentabilidad, o menos gastos, o más ingresos. La segunda,
cambiar el vehículo. Y aquí entra mi historia y nos lleva al capítulo número 4. Mi camino. ¿Por qué no esperé hasta los 40 o 60 años? Yo no llegué a la libertad financiera esperando 40 años a que un fondo indexado hiciera todo el trabajo. Ese camino funciona, es accesible, es simple y para muchas personas puede ser el camino más sensato. Pero no fue mi camino principal. Yo llegué a la libertad financiera a través de 2 palancas, el inmobiliario y la empresa. Y la diferencia clave fue el apalancamiento. Ten en cuenta que con una hipoteca puedes controlar un activo de 200.000 euros poniendo 40.000 euros. Y si ese activo sube un 10%, no has ganado un 10% sobre 40.000, has ganado un 10% sobre 200.000. Esos son 20.000 euros sobre 40.000 euros invertidos, un 50%. Es decir, la deuda multiplica, magnifica. Pero ojo, lo hace hacia arriba y hacia abajo. No es magia, no es gratis, no es para hacerlo sin entender el juego. El inmobiliario tiene riesgos. Deuda, inquilinos, periodos vacíos, reformas, impuestos, liquidez, regulación. Pero tiene algo, esto es lo más importante, que la bolsa indexada no te da igual de rápido. Control de un activo grande desde el presente. No esperas a construir el millón gota a gota. Controlas un activo que ya existe, que ya vale mucho dinero y que puedes generar rentas desde el primer mes si compras bien. Por eso me molesta cuando alguien dice que la única forma sensata de construir riqueza es meterlo en fondos indexados y esperar. No, es una buena forma, no es la única, no es mi favorita, pero entiendo que la bolsa da simplicidad. El inmobiliario da apalancamiento y los negocios dan escalabilidad. La libertad financiera, o al menos esta es mi opinión, normalmente no llega por una sola vía, llega cuando combinas varias. En mi caso, como he dicho, empresa y inmobiliario. Vamos con el capítulo número 5, la mentira del café. Vamos a ver, todos estos números son muy bonitos, pero llega la pregunta real. ¿De dónde saco 340, 820, incluso 2.000 euros al mes? Durante años te han dicho que si dejas de tomar café con leche por las mañanas, te harás rico. El famoso latte factor. Y mira, realmente sí que tiene matemáticamente algo de verdad, por el coste de oportunidad y el interés compuesto. Si gastas 5 euros al día en café, son 150 al mes. Invertidos 30 años al 7%, es una cantidad que puede ser importante. Pero seamos adultos, nadie se hace realmente rico solo quitándose el café. Ojalá. Hay 2 palancas muy simples en las finanzas personales de las que tienes que ser consciente. Palanca 1, gastar menos. ¿Funciona? Claro que funciona. Si gastas más de lo que ingresas, estás muerto financieramente. Tienes que controlar gastos, tienes que evitar deuda mala, tienes que vivir por debajo de tus posibilidades siempre. Pero el gasto tiene un suelo. Si uno gana 2.000 euros, no puede ahorrar 3.000. Llega un punto en el que ya no puedes recortar más sin destruir tu calidad de vida. Con lo cual, la palanca 2, ganar más, es la solución. Esto realmente es lo que cambia tu vida, a mí me la cambió. Porque tus ingresos no tienen techo, dependen de ti. Puedes mejorar habilidades, cambiar de trabajo, negociar salario, emprender, crear contenido, vender servicios, invertir en activos, construir una audiencia, puedes hacer 1000 cosas. La mayoría de millonarios reales que conozco no se hicieron ricos recortando cafés, se hicieron ricos aumentando ingresos de forma masiva y siendo disciplinados con el excedente. El ahorro es el combustible, pero el ingreso es el motor. Y sin motor, por mucho combustible que guardes, no vas a ninguna parte. Vamos con el capítulo número 6, ¿dónde meter ese dinero? Vale, ya sabemos cuánto necesitamos, pero falta la pregunta del millón. ¿Dónde meto ese dinero? Personalmente no voy a recomendarte activos concretos porque no soy tu asesor financiero y cada persona tiene una situación distinta y un perfil de riesgo muy distinto. Pero sí puedo darte un marco mental. Hay 3 niveles que tienes que tener siempre claros. El primero es en la seguridad. Antes de invertir como un loco necesitas algo de estabilidad, entre 3 y 6 meses de gastos en una cuenta remunerada o producto muy líquido. No te vas a hacer rico, obviamente, pero es para no verte obligado a vender inversiones cuando llegue un problema. El colchón no maximiza rentabilidad, maximiza tranquilidad, y la tranquilidad tiene un gran retorno aunque parezca invisible. El nivel 2, inversión pasiva a largo plazo. Aquí entran fondos indexados e inversión inmobiliaria tradicional. Dinero que no vas a necesitar mínimo en 10 años. Es bastante aburrido y precisamente por eso funciona,
porque no lo tocas. No te da dopamina, no te hace sentirte como un genio, no va a impresionar en ninguna cena, pero durante décadas vas a estar construyendo patrimonio de forma muy eficiente. Y el nivel 3, inversión activa o alternativa. Inmuebles con gestión activa, inversión en empresas de bolsa concretas, invertir en startups, lanzar proyectos propios. Aquí hay más potencial, pero también hay mucha más complejidad, mucho más riesgo y mucha más gestión. La trampa es que mucha gente salta al nivel 3 sin tener el nivel 1. Compran criptomonedas antes de tener un colchón mínimo. Compran una acción porque alguien la recomendó en Twitter o en X antes de tener un plan. Se meten en inmuebles sin entender números, impuestos, reforma o deuda. Eso no es invertir. Eso es buscar adrenalina a ciegas y suele acabar mal. Primero los cimientos, luego la estructura, después el tejado. Nunca lo hagas al revés. Lo cual nos lleva al capítulo 7, el factor X que nadie calcula. Hay una variable que no aparece en ninguna calculadora de interés compuesto y destruye más riqueza que las crisis. Se llama el comportamiento humano. Tú puedes saber que tienes que invertir 500 euros al mes. Perfecto. Puedes tener el broker listo, la aplicación, el Excel, el fondo elegido, la teoría muy aprendida. Pero cuando el mercado cae un 30%, tu cerebro no ve una oportunidad. Ve una amenaza. Ve cómo el dinero que tanto te costó ganar parece desaparecer en la pantalla. Y entonces entras en pánico y vendes. Compras cuando todo sube porque te da miedo quedarte fuera. Vendes cuando todo baja porque te da miedo perder más. Y acabas haciendo exactamente lo contrario de lo que deberías. El inversor medio no suele fracasar porque el mercado no suba. Fracasa porque no aguanta lo suficiente. Nick Murray lo dijo de forma brillante. La bolsa es el único mercado donde cuando hay rebajas, los clientes salen corriendo. Cuando cae el mercado podría ser el Black Friday de los activos, pero la mayoría lo vive como si hubiese un incendio. Por eso la solución más simple suele ser siempre automatizar, que el dinero se invierta el mismo día que cobras, antes de que tu cerebro empiece a dudar, antes de que aparezca el miedo, porque va a aparecer. Hazme caso que llevo tiempo en esto. Antes de que digas este mes mejor no, la inversión no debería nunca depender de tu estado emocional. Siempre debería estar programada. Te prometí una sorpresa y aquí la estás viendo en pantalla. He creado una herramienta para que puedas calcular e interpretar cómo tus aportaciones mensuales pueden hacerte millonario. Es muy intuitiva y te dará mucha claridad a la hora de tomar decisiones de inversión. Y recuerda, el mejor momento para empezar fue hace 10 años, el segundo mejor momento es hoy. Un abrazo.